gracias. De nada, a ti. Bueno, pues buenas tardes, como decía hace un minuto, a las personas que están aquí, poquitas, y sobre todo a las que veo, incrementándose en Internet, y especialmente a nuestra amiga Lourdes López Nieto, colaboradora habitual de este centro, y que ya nos ha hablado en repetidas ocasiones de distintas elecciones. Hemos hablado aquí de elecciones de Estados Unidos, elecciones de Italia, elecciones de Grecia, sistemas electorales de Israel, Kenia. Bien, lo primero que quiero hacer es explicarles un poco el currículum de Lourdes. Es doctora en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid, sobresaliente cum laude por unanimidad por la tesis Alianza Popular 1976-1982, una aproximación científico-política a un partido conservador. Desde 1992 es profesora titular de la Universidad en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Madrid. Anteriormente lo fue en la Universidad Complutense. Durante estos años ha publicado más de una treintena de artículos en distintos libros, otra veintena en revistas de carácter nacional e internacional, así como distintos trabajos de investigación. Ha realizado intervenciones en medios de comunicación como experta en temas electorales y sobre diversos aspectos del sistema político español desde el año 2000. En el 2002 recibió el premio compartido de la AECPA al mejor libro 20 años de autonomías en España. Además, es miembro del Foro Regional para la Inmigración de la Comunidad de Madrid como experta universitaria desde febrero del 2006, y hoy va a intentar analizar aquí las claves de las elecciones europeas que celebramos dentro de un par de semanas, y en la que más de 400 millones de europeos estamos llamados a las urnas para elegir los 751 diputados del Parlamento Europeo. Quiero destacar que es un punto de partida de un ciclo de conferencias que vamos a organizar y que se prolongará durante el mes de octubre, con el objeto de acercar al público a estos comicios. Y por otro lado, a Lourdes, que aunque en este momento no la veo, agradecerte de nuevo el cariño con que tratas al centro. También me gusta decir, cuando se hacen las cosas de forma altruista, que así es. Ella lo está haciendo de forma altruista y, por tanto, se lo agradezco especialmente. Y nada más, si les parece, les dejo en sus manos para que nos ilustre sobre eso que vamos a hacer teóricamente dentro de 15 días. Muchas gracias, querido director. Muchas gracias por tus amables palabras. El honor y el agradecimiento es mío por permitir que continuemos esta colaboración que tiene por objetivo aprender, abrir la visión y analizar desde una perspectiva politológica unas elecciones, como has dicho, muy singulares. Es un ciclo que se celebrará, es la presentación de un ciclo que se celebrará en octubre y noviembre por distintas razones, porque por una parte va a participar también la profesora Delgado, que está en este momento de sabático, y otros profesores invitados, y trataremos además también que participen algunos eurodiputados. De todas maneras, un proceso electoral, como ustedes saben, tiene, hasta octubre no estará conformada la comisión, que es un órgano importante y que, por esa es otra razón también de aplazarlo, los exámenes y demás. Hoy lo que voy a presentar es información de los objetos de análisis. De lo que trato es, en esta sesión, es de abrir un poquito la perspectiva, olvidarnos no olvidarnos del caso español, pero saber que se trata de unas elecciones en las que participan 28 países y que, por lo tanto, son unas elecciones, aparte de esos 400 millones potenciales de ciudadanos, que tienen un interés muy importante por las relevancias, como ahora vamos a ver. Por lo tanto, en la medida que son unas elecciones que se realizan, como todo lo que concierne a la Unión Europea,
con una parte esencial de aportaciones de los gobiernos nacionales y, por lo tanto, las fuentes esenciales para buscar información de todo el proceso electoral son fuentes nacionales. En el caso, por ejemplo, de España, pues la Junta Electoral Central, el Ministerio del Interior, el Gobierno de España, incluso en términos de, digamos, de encuestas, el CIS. Otras fuentes, por supuesto, en la medida que interviene el Parlamento, la Unión Europea, pues serían el Parlamento Europeo y otras instituciones y actores, y, por ejemplo, el Eurobarómetro, que es, digamos, el equivalente al CIS español de ámbito europeo. Hay otras fuentes en las que se pueden buscar información para estos análisis, como es la Unión Interparlamentaria o como es el IFES, que es una fundación internacional de estudios de los sistemas electorales. Y, por supuesto, estamos en un ámbito académico, las fuentes de revistas académicas o centros como el Nuffield College de Oxford, que periódicamente analizan. Yo voy a hablar unos 20-30 minutos y después, por favor, pasan las preguntas y trataré de contestarlas. Esto luego quedará colgado una serie de datos que traigo. Insisto que esto es solo una presentación de cuestiones que ustedes pueden comenzar a analizar. Lo primero que hay que hacer, como para recordar lo que hemos dicho en otras ocasiones, son qué funciones cumplen las elecciones. Toda elección democrática cumple tres funciones. Función de representación, en este caso elegir a los 751 europarlamentarios, producir gobierno, en este caso y por primera vez el Parlamento Europeo va a elegir al presidente de la Comisión, y, en tercer lugar, legitimar el sistema político que esté en vigor, que normalmente no requiere unas cuotas de participación concretas. Lo digo porque a veces se confunden estas cuestiones y en el ámbito, digamos, político y académico esto es un asunto diferente. Dicho esto, estos son los tres objetivos, las tres funciones que cumplen, y lo siguiente que hay que analizar es qué es lo que está en juego en estas elecciones. Es evidente que en estas son las octavas elecciones directas, son las más numerosas que existen hoy en el mundo occidental, bueno, en el mundo, y por supuesto las octavas elecciones más numerosas democráticas. Pero es verdad que ese Parlamento Europeo comparte, digamos, codecisión en temas presupuestarios y en temas de aprobación de normas con el Consejo Europeo, que lo integran los jefes de Estado y de Gobierno, y con los consejos de ministros. Pero, sin embargo, en este caso, digamos, el Parlamento va a elegir, como decía antes, por primera vez la Comisión. En este sentido, un asunto que tenemos que tener en cuenta siempre al pensar qué es lo que está en juego es la tensión que existe entre los ámbitos nacionales y los ámbitos supranacionales de integración, ¿no? ¿Priman los intereses nacionales? Evidentemente, cuando vamos a analizar un proceso electoral y a analizar qué es lo que está en juego, pues en este caso caben algunas preguntas. Por ejemplo, ¿continuará el proceso de integración? ¿Habrá coalición de los dos grandes partidos en caso de los dos grandes partidos europeos, en caso de que aumenten las posiciones contrarias a seguir con el proyecto? En este caso, no podemos olvidar que en estos últimos meses estamos viendo que ante el problema de Ucrania, la Unión Europea está demostrando que carece de una política exterior común, de una política de defensa común e incluso de una política energética común. Es verdad que en otras muchas políticas se ha avanzado mucho, pero es evidente que esta tensión existe y que esto es un asunto que está en juego. Hoy empieza esta noche la campaña electoral, en España al menos, y
Yo lo que sí que quiero tratar de despertar en quienes, digamos, puedan ver esta presentación, esta conferencia, es abrir, digamos, animarles no a participar, pero sí a participar en la investigación, en el conocimiento de un proceso electoral que es, digamos, tiene muchísimo interés. ¿Por qué? Porque tiene unas perspectivas enormes al haber estos dos ámbitos. ¿Cómo se pueden estudiar estas elecciones? Y, digamos, lo que he venido hoy es un poco a proponerles deberes que en el futuro, digamos que ahora de cara a las elecciones, pues ustedes puedan estudiarlos. Algunos a lo mejor lo ven, son alumnos, otros no tienen nada que ver conmigo. Yo, desde luego, estaré después a disposición, no hoy, quiero decir, a medio plazo, cuando tengamos datos fiables y demás, a disposición de ayudarles a quienes quieran seguir, que quieran meterse en investigaciones como las que estoy proponiendo analizar. Decía que las perspectivas de análisis pues, son temporales. Como digo, van a ser las octavas elecciones, por lo tanto, se puede hacer una comparación y una evolución de cualquiera de los datos, de los aspectos que queramos analizar del proceso electoral en términos temporales. Obviamente, la comparación es posible. Se pueden comparar países, se pueden comparar aspectos del proceso electoral, pero también cabe hacer otro tipo de análisis, que son el análisis de un caso o de dos casos, es decir, coger un país o una nación o un tema, por ejemplo, yo qué sé, las encuestas. Entonces, hacer un análisis de las encuestas que se han hecho tanto en el ámbito supranacional como las encuestas que se han hecho en el ámbito, en el ámbito de los 28 países. Obviamente, junto a esto cabe, y no se puede olvidar, porque, como hemos dicho antes, lo que está en juego es muy complejo, un análisis estratégico de qué consecuencias va a tener esto. De ahí que nosotros hayamos planteado que este ciclo se hará entre octubre y noviembre, no sé todavía cuántas conferencias, pero la idea es que se puedan analizar ya con una comisión en marcha, con una comisión constituida. Bien, lo primero que vamos a comentar es los sistemas electorales, las reglas de juego, ¿no? No sé si saben que inicialmente ya en los tratados fundacionales de la Unión Europea, en la que pertenecían solo 6 países inicialmente, como ustedes saben, hasta el año 73, se planteaba la posibilidad de unas elecciones directas, pero estas no se celebraron hasta el año 79 por primera vez. En ellas participaron los 6 países originarios, más los 3 que se incorporaron, es decir, Reino Unido, Irlanda y Dinamarca, que se incorporaron en 79. Bien, la Cámara entonces, por primera vez, se eligió por sufragio universal durante una semana y, digamos, se trataba, no fue unificado casi ningún elemento del sistema electoral. La participación entonces fue del 63%. Después se incorporaron España, Grecia, Portugal. Las siguientes elecciones en el año 84 ya estaba incorporada Grecia, las siguientes en el 89, fue aumentando el tamaño de la Cámara y también disminuyendo progresivamente la participación. Luego hablaremos del comportamiento. Aquí vamos viendo que cuando se aprueba Maastricht, pues se establecen incompatibilidades entre los electos nacionales y de cualquier país, y se propuso que se unificara, que se utilizara una fórmula de representación proporcional y la lista o voto único transferible. En el año 94 se celebran las siguientes elecciones y siguen siendo 12 países, pero ya se incorpora toda Alemania reunificada, por lo tanto los escaños suben. En el año 99 son las siguientes elecciones, ya son 15 países, se habían incorporado Suecia, Finlandia y Austria, y sigue aumentando, se otorgan más poderes al Parlamento Europeo y sigue aumentando el tamaño de la Cámara.
2004 son las siguientes elecciones, ya hay 25 naciones y el tamaño de la Cámara también va aumentando, al mismo tiempo que sigue disminuyendo la participación. En el 2009 ya son 27, por la entrada de Rumanía y Bulgaria, y para estas elecciones ya son 28 por la entrada de Croacia en la Unión Europea el año pasado. Se ha propuesto que, es decir, son las primeras vez que se otorga más poder al Parlamento Europeo, porque va a elegir al presidente de la Comisión. Se ha reducido el número de escaños respecto a la Cámara anterior y se ha establecido que se pasara las elecciones a mayo, porque coincidían, porque digamos se trataba también bueno, algunos países celebraban en mayo elecciones, entonces se ha pasado a mayo, y listas cerradas, salvo en algunos países que utilizan el voto único transferible, como Irlanda, y 4 grupos parlamentarios han reclutado a un candidato para presidir la comisión por diversos procedimientos. En unos casos ha sido bueno, pues con primarias, no primarias, etcétera, y han también aprobado un manifiesto común. A continuación, el otro aspecto, este ha sido los aspectos, la evolución de las normas, tipos de voto, las fechas y las formas de emisión. Los podemos ver en esta otra tabla, los escaños asignados a cada país, los tipos de voto, listas cerradas, a veces con preferencia, es decir, poder elegir 2 o 3 candidatos de la lista. En algunos países hay distrito único. Un dato que tenemos que tener en cuenta es que, con independencia del tamaño de cada país, piensen en Luxemburgo o piensen en Malta o Chipre, y otros países más grandes, digamos, la relación entre habitantes y el número de escaños asignados en los países que tienen distrito es muy desigual. Por lo tanto, hay países que tienen, la mayoría es un distrito único, pero Bélgica, por ejemplo, tiene 3 distritos debido a los conflictos internos que tienen, entonces tiene unos escaños para la zona de lengua holandesa, otros para las zonas valonas y otra para el alemán. Francia también tiene 9 distritos electorales, Italia tiene 5 distritos electorales, Polonia tiene 13 distritos electorales, pero no se asigna a cada uno, y Reino Unido tiene 12 distritos electorales. Los demás tienen un distrito único. Barrera, es decir, porcentaje, o sea, una barrera para acceder a los escaños. Bueno, pues hay países que no la tienen. Alemania, por ejemplo, el Tribunal Constitucional ha resuelto recientemente una reclamación de unos partidos minoritarios y ha resuelto que no se puede establecer barrera y la han anulado. Y hay países que tienen un 4%, un 5%, en fin, distintas, Chipre tiene un 1,8%, etcétera. Es decir, que eso depende de cada país. Como digo, las normativas electorales son nacionales de cada uno de los 28 países, pese a que se ha trasladado efectivamente este año por primera vez también, las elecciones son en mayo, pero ahora veremos que hay otros aspectos. Sí sabemos que todos son fórmulas, se aplican la representación proporcional, pero con distintas fórmulas, desde fórmulas de divisor y fórmulas de cociente. Por ejemplo, el Hare o el Hagenbach-Bischoff, o bien, este es el Hare, Niemeyer o Hagenbach-Bischoff.
Otros países utilizan fórmulas de divisor, como es la fórmula D'Hondt, que es la más extendida en casi todos los países. Por lo tanto, tenemos que ver que, pese a que se ha tratado de que se utilizaran elementos comunes, pues esto no se pueden unificar, no se han llegado a unificar. Es verdad que para algunos países, como Reino Unido, utilizar una fórmula proporcional pues es muy singular. Bien, conocidos los sistemas electorales básicos, las reglas de juego básicas, pasamos a otras cosas que se pueden analizar y que merecen la pena tenerse en cuenta a la hora de los análisis. El proceso electoral. El proceso electoral, como todos sabemos, tiene muchísimas diversas fases y lo primero que hay que tener en cuenta es que comienza, digamos, con la convocatoria de las elecciones, que la hacen cada gobierno de cada uno de los 28 países, y que concluyen con la resolución de los conflictos jurídicos y las reclamaciones que hubiera con motivo de las elecciones, los procedimientos jurídicos que se puedan plantear. Las fuentes, por lo tanto, para analizar el proceso electoral, que incluye, ya voy a decir ahora cuáles son los principales aspectos, lógicamente son las fuentes de los gobiernos nacionales, los ministerios del Interior. Normalmente en otros países depende, pero en general el Ministerio del Interior son el ámbito en el que se ocupa de estas cuestiones. El censo, pues el censo es muy importante tener en cuenta que el censo, hay países como Reino Unido que para quien quiera votar se tiene que inscribir, es como el caso americano. Hay otros casos que pasa lo mismo. También tenemos que tener en cuenta que si en un extremo está la posibilidad, digamos, la libertad del ciudadano de inscribirse o no para votar, en la mayoría de los países inscribe la propia administración. El caso extremo sería el caso de Bélgica y otros países donde está vigente el voto obligatorio. O sea, si no se vota, las personas, los ciudadanos, son sancionados. Además de esto, hay diferencias en cuanto a aspectos fundamentales del procedimiento. Por ejemplo, países que admiten el voto por correo, países que admiten el voto en la embajada, países que admiten ambas procedimientos, países que, por ejemplo, Estonia es el único país que permite el voto en la embajada y que el correo y se permite votar por internet, online. Francia, por ejemplo, admite que alguien vote en representación de otra persona. Holanda también admite la representación. Italia, por ejemplo, solo admite el voto en la embajada. Es decir, que estos procedimientos son interesantes conocerlo y conocer también, bueno, pues los órganos que se ocupan de estas cuestiones, las cabinas, que decir, aquí es la Junta Electoral Central que lleva, digamos, y el Ministerio del Interior que se ocupan de estas funciones, pero como administración de las cabinas, las papeletas, los colegios, etcétera. Otra cuestión que hay que tener en cuenta, que también es diferente, es la fecha de las elecciones, que no es la misma en todos los países. Hay países que votan antes o que tienen 2 días para votar y otros que la mayoría es verdad que votarán el 25, pero por ejemplo en Irlanda votan el día 23 y además otra cosa que hay que tener en cuenta, según los países, es que aparte de lo que hemos dicho, de lo que está en juego en estas elecciones con carácter general para todos los países, es verdad que hay países que coinciden, tienen elecciones simultáneas. Recuerden que, por ejemplo, en España las primeras elecciones en el año 87 eran solo en el caso español, pero permitieron, como habíamos entrado en el año 86, pudimos elegir unos primeros eurodiputados.
solo en España y en Portugal. Y en España coincidieron con municipales y con autonómicas en 13 comunidades. Eso mismo ocurrió también en las elecciones del año 99. Bien, en esta ocasión, por ejemplo, en Bélgica hay elecciones a las 2 cámaras y elecciones regionales. Y en Bélgica sabemos que es una nación que tiene una crisis política muy importante y, por lo tanto, y además de ser voto obligatorio, es un caso muy singular. En Dinamarca, el mismo día de las elecciones, está convocado un referéndum para ver si se adhieren a la Corte de Patentes de la Unión Europea, si Dinamarca se adhiere a esta cuestión. Por ejemplo, en Eslovenia estaban en un contexto de una situación política complicada, puesto que hace unos días ha dimitido la primer ministro porque había perdido la mayoría, el apoyo mayoritario de uno de los partidos, del partido mayoritario que forma la coalición. En Hungría acaban de celebrar elecciones generales y se ha renovado o se ha fortalecido la mayoría de gobierno, por lo tanto la situación es diferente. En Irlanda, como he dicho, hay elecciones municipales, coinciden el mismo día. En Lituania la primera digamos, fase de las elecciones presidenciales se celebran el día 11 y el 25 en caso de que sea necesario la segunda vuelta. Reino Unido también celebra elecciones municipales ese día, coincidiendo con las elecciones, que es el 22 también, no el 25. Y otros países, sin embargo, pues celebran las elecciones posteriormente y, por lo tanto, pues pueden anticipar, pueden ser comportamientos distintos. Por ejemplo, en Rumanía habrá presidenciales en noviembre y en Suecia habrá elecciones para la Cámara Baja el 15 de septiembre. Por lo tanto, aquí hemos visto que estas cuestiones son importantes porque hay que tenerlas en cuenta, son fundamentales. Bien, en cuanto a las candidaturas, pues también hay normas nacionales que rigen para todo el proceso, como son los avales, el porcentaje de avales, de firmas que se requieren, las fórmulas de reclutamiento de los partidos. Aquí sabemos que hay partidos pues, que hacen primarias o que hacen online, reclutamiento de las candidaturas, etcétera. Seguramente contaremos con algún estudio que está haciendo un profesor amigo y que está investigando esto. Otras cosas que podemos ver de las candidaturas y analizar son los perfiles de los candidatos, quiénes son desde el punto de vista profesional, de edad, cuántas mujeres, etcétera. En casi todos los países está establecido unas cuotas mínimas para las mujeres. Y, por ejemplo, los candidatos que repiten, los que son nuevos, etcétera. Las fuentes para estos para estos perfiles de los candidatos, lógicamente son los partidos, el propio Parlamento Europeo y la prensa. Y luego lo de los candidatos a la presidencia de la Comisión, ya lo hemos dicho, que cómo se ha establecido. La campaña electoral, por ejemplo, el Parlamento Europeo no puede pedir el voto, por ejemplo, en el caso español, porque la normativa española establece este tipo de cosas. Unos aspectos que yo quería tener en cuenta para que al hablar de esta cuestión de la administración, por ejemplo, del Ministerio de Interior, aquí está una tabla en la que pues establece pues cuántas, digamos, el censo electoral, cuántas juntas, cuántas mesas electorales hay, cuántas urnas, cuántas cabinas, etcétera, ¿no? Para esto, en el caso español, pues digamos, tenemos esos datos que están en la página web del Ministerio del Interior para estas cuestiones. El tipo de campaña, lógicamente, pues hay muchos tipos de campaña. También hay este mismo profesor que les comentaba que está estudiando las fórmulas de reclutamiento, también está haciendo un seguimiento de las campañas online y, por lo tanto, será otro tema que también les comentaremos. Pero, obviamente, también
cabe estudiar y cabe analizar pues qué campañas se hacen en los medios de comunicación, o si se siguen, digamos, reproduciendo pues el típico mitin, que recordemos es una fórmula de campaña inicial de principios del siglo XX, pero que se sigue haciendo. En cuanto a los programas, lógicamente, también irían incluido aquí, que se pueden, lógicamente, buscar los datos en los partidos, ¿no? En cuanto a la financiación, por ejemplo, para toda esta administración electoral y para el escrutinio, el Gobierno español ha aprobado un gasto de 30 millones para ambas cuestiones, para todo lo que concierne a esta fase. Otra cuestión que tenemos y que interesa tener en cuenta son los sondeos, cuya regulación y cuya digamos, calidad depende de muchos factores. Es evidente que, bueno, en España están prohibidos los sondeos en unos días, y el valor de los sondeos pues es el que es. Yo quiero insistir que en España está aprobado, por ejemplo, se requiere que todos los sondeos que se publiquen expliquen la ficha técnica de los datos básicos y tal. Es una normativa que no se cumple, y por eso a veces, pues bueno, con frecuencia hay sondeos de medios de comunicación cuya fiabilidad es muy limitada. Por eso, desde el punto de vista académico y lo que estamos tratando de explicar aquí, nosotros insistimos en que se deben utilizar, digamos, los sondeos con unas muestras suficientes, que en el caso que tenemos en este caso, pues instituciones académicas o institucionales como el CIS, también el Eurobarómetro. Aquí les tengo puesto, por ejemplo, bueno, pues un Eurobarómetro, se hizo un Eurobarómetro 79,5 en 2013, muy interesante, y en 2012 Eurobarómetro 78,2, que son muy interesantes y que dan, en este concreto que tengo aquí, es el caso español, es del Eurobarómetro 79,5 2013, y hace varias preguntas que además cruzan por variables sociodemográficas, y por lo tanto las muestras y los datos son muy interesantes. Quizá ahora aquí no lo puedan ver claramente, pero por ejemplo aquí, que esto se ve, es una cosa buena. ¿En qué medida formar parte de la Unión Europea es una cosa buena? Está en azul, moradito azul. Lo que dice, viene aquí tanto en lo que dice la Unión Europea, la media de la Unión Europea, y lo que sale en España. Una cosa mala, lo que está en rojo, y no sabe, no contesta, pues está en amarillo, ¿no? Por lo tanto, hay datos, y entonces aquí vienen los datos por edad, por distintos que beneficia o no beneficia. Es este otro dato que hay aquí a la derecha. Bueno, pues esto es azul, es que beneficia; rojo, no beneficia; y no sabe, ese otro que está en gris, ¿no? Y luego estos datos vienen desagregados cruzados, quiero decir, por sexo, por edad, tramos de edades, y por, digamos, ocupación. Y trae siempre los datos tanto nacionales como los de europeos. A veces incluso distingue de los de la zona euro y no la zona euro, ¿no? Y sobre el tema esto de la integración europea. Como digo, estos son unos sondeos, se han venido haciendo, ha hecho el Eurobarómetro unas oleadas, que permite una comparación interesantísima para quien quiera ver de verdad y conocer qué es lo que opina la gente con tranquilidad y con seriedad y con rigor. Estos Eurobarómetros creo que son muy interesantes poderlos analizar. Les decía antes que les estaba poniendo de alguna manera deberes, ¿no? Esta era la idea de todo esto, las perspectivas de la Unión Europea, pues más integración en azul, es decir, si en los próximos días los ciudadanos van a estar más integrados, menos integrados, o ni una cosa ni la otra, es en amarillo, y en gris no contesta, ¿no? Es decir, hay muchísima información, ¿no? Esta última también es pues, sobre el tema de la elección directa del presidente por el Parlamento, que si está a favor, pues lógicamente la mayoría de la gente está a favor de que haya esa participación.
los ciudadanos, de los parlamentarios en favor de la presencia en de la posibilidad de que por primera vez elijan al presidente de la comisión. Y llegamos a la tercera, digamos, fase, la última fase del proceso electoral, que son los resultados, que, bueno, como siempre se cuenta con los resultados oficiales y oficiosos, ¿no? Los oficiosos son los que se dan el mismo día, normalmente, pues eso, por el Ministerio de Interior o por otros encuestas y demás, ¿no? El comportamiento es complejo. Desde el primer momento se dijo que cuando se analizaron las primeras elecciones ya hubo académicos que hablaron de las elecciones de segundo orden, similares a otras de no nivel nacional o no nivel presidencial, que normalmente concitan una mayor participación. Pero lo que ocurre es que, como hemos venido explicando, lo que está en juego es muy importante, pero también hay otros muchos factores que intervienen en el comportamiento electoral, tanto en la participación como en el tipo de voto que se realice, ¿no? Las elecciones de segundo orden, en general, como se estableció por los profesores alemanes entonces, el profesor Reif, se decía menos participación, voto de castigo o voto premio también para los gobiernos o castigo para algunos gobiernos, es decir, que caben digamos, muchos comportamientos diferenciados. Por eso es muy importante analizar con mucha tranquilidad esos resultados, sobre todo también cuando coinciden con distintas elecciones. En España es una cosa que a quien le interese pues puede ver cómo el voto, cuando han coincidido esas tres elecciones en el año 87, en el año 99, pues no todos los ciudadanos emitían el mismo voto, es decir, que había más participación en unas elecciones que en otras, y luego los apoyos a las distintas candidaturas era distinto, entre otras cosas en el caso español, porque las municipales pues había en algunas provincias candidaturas independientes y luego pues votaban a otro partido en las legislativas. Por lo tanto, el análisis del comportamiento es súper sugestivo, es muy interesante. Ver la participación es muy importante, como digo, ha ido bajando, ha bajado un 20% desde las primeras elecciones del año 79, de las elecciones directas. Y luego hay que mirar, claro, lógicamente, los votos a las candidaturas y la distribución de escaños, lógicamente, en este sentido hay que tener en cuenta qué influencia pueden tener esa combinación de factores de las reglas de juego, como es el distrito, el tamaño del distrito, la fórmula, bueno, una serie de normas que hay que tener en cuenta y cómo traducen, en general, los distritos únicos. Sabemos que con fórmulas proporcionales, cuanto mayor es el distrito, mayor proporcionalidad hay. De ahí que sea fácil que haya una representación más importante de los candidaturas minoritarias. Por supuesto, hay que tener otra cosa otro aspecto que se puede analizar son los recursos a lo largo de todo el proceso, pues desde candidaturas impugnadas hasta problemas en las campañas, etcétera. Y bueno, finalmente, la última que se analiza en cualquier proceso electoral, y en concreto en este proceso electoral, bueno, son las consecuencias político-electorales, es decir, qué tipo de comisión va a haber. Habrá una mayoría de alguna de las dos grandes formaciones, habrá un gobierno de coalición. Ya hemos dicho que son preguntas iniciales que no se pueden contestar todavía, pero que hay que tener en cuenta. Junto a eso hay otros aspectos que se pueden estudiar, como son los perfiles de los diputados, quiénes son, cuántos repiten, si hay más mujeres, si hay más hombres, si hay qué cargos han tenido. Sobre todo es importante ver la trayectoria política de los parlamentarios, ¿no? Yo no me acuerdo si tengo, no lo tengo aquí este dato, pero bueno.
cómo son los parlamentarios en este sentido. Los grupos parlamentarios, el número de escaños que tienen, las diferencias respecto a ahora en esta la legislatura que acaba de finalizar, pues aquí tienen los datos en cualquier sitio de las fuentes que he dicho del Parlamento Europeo, las fuentes nacionales están el número de escaños que tenía el principal partido, el Popular, 265, el Socialista 184, los Liberales y Demócratas 84 y los Verdes 55 y otros tenían esto. Bueno, ahí están los datos estos. Y lógicamente, quién va a ser el presidente, eso es muy importante, y cómo se va a componer la comisión. La comisión, como digo, hasta después del verano no estará elegida. Luego, lógicamente, habrá que ver las consecuencias políticas, económicas y sociales internacionales que genera que ha generado estas elecciones. Tenía un último aspecto que creo que es importante antes de analizar los datos que haya, el balance, digamos, de gestión del Parlamento Europeo en esta última legislatura. De esto también hay mucha información y también se puede ver no solo de esta legislatura, sino comparada con legislaturas anteriores, es decir, cuántas reuniones ha habido, cuántos informes, cuántos votos, cuántas enmiendas, etcétera, cuántos grupos de trabajo, cuántas leyes se han aprobado, que sabemos que se comparte, como decíamos antes, con el Consejo, y aquí también ellos, el Parlamento Europeo, bueno, pues ha contado que el Parlamento Europeo cuesta 3,10 euros por ciudadano europeo, menos que el Parlamento alemán, el Parlamento francés o el Parlamento británico. No es el caso de otros países, pero bueno, esto es lo que hay. Entonces, en este momento yo dejo paso a las preguntas, por favor. Por si puedo contestar algunas, y si no, pues más adelante, como es fácil encontrarme a mí en el correo de la UNED, me las podrían formular o me pueden, como ustedes quieran. Muchas gracias. En principio la gente que esté allí o si hay alguien que quiere. Bueno, no sé si todavía no está preparado esto. Si no hubiese preguntas, pues simplemente se ponen en contacto conmigo y me las formulan a mi correo electrónico de la UNED. ¿Me oyes? Ah. ¿Ahora me oyes, Lourdes? Sí, perfectamente. En el chat no tienes ninguna pregunta, ninguna cuestión. Y en el aula yo creo que tampoco. Pues nada. Muchas gracias por la atención y nada, si logro que a alguien le interese animarse a estudiarlo y quiere hacerme alguna pregunta cuando quiera, pues estaré encantada de contestar y ayudar a hacer investigación. Y si no, pues ya nos volvemos a encontrar en octubre, donde, bueno, estos trazos que yo he explicado, estos aspectos que he explicado, que son cuestiones que hay que estudiar,
pues podemos, digamos, rellenarla con información, más allá de lo que hemos podido decir ahora, que han sido, pues eso, digamos, un gran puzzle de cuestiones que se pueden estudiar en estas elecciones tan interesantes para investigar, tan relevantes políticamente, pero sobre todo tan relevantes también como objeto de investigación. Y bueno, las analizaremos y las comentaremos. Así que muchísimas gracias a todo el mundo. Gracias. Lourdes, ¿me oyes ahora? Sí. Es que ha entrado una pregunta ahora en el chat. Ya lo siento que te interrumpa. Te la leo. A ver, preguntan, ¿cuál es el papel clave del presidente de la comisión que saldrá elegido? Bueno, eso, es decir, yo no me sé la normativa de todos los poderes que tiene el presidente. Tiene bastantes poderes, pero están limitados, como todo presidente de un sistema, en un sistema ni siquiera es parlamentario, porque, digamos, como sabemos, la comisión, digamos, está jerárquicamente está dependiendo del Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión. Es decir, eso, la normativa la pueden ver perfectamente, los poderes del presidente. La diferencia no es que ahora tenga más poderes, sino que el Parlamento Europeo lo elige, pero directamente, pero no que, cosa que no ocurría antes. Otra tienes. ¿Qué relevancia y repercusión tiene el hecho de que el Parlamento elija el presidente de la Comisión si la línea política a seguir la marca el Consejo? No la marca solo el Consejo. Tiene un cierto equilibrio el Consejo con el Parlamento es decir, son equilibrios. No hay lo que se está tratando en este proceso de integración es de equilibrar un poco lo que es la representación digamos, ciudadana, equilibrarlo en relación a los poderes, digamos, del Consejo y de la Comisión. Pero eso pasa en cualquier sistema democrático, en cualquier sistema parlamentario, en cualquier sistema presidencialista. Nadie tiene un poder solo absoluto. Es decir, en el sistema americano es un sistema presidencialista, pero sabemos que hay equilibrio de poderes y por lo tanto no podemos hablar en términos de todo el poder o toda la... no, hay siempre equilibrio de poderes. Es más, lo que pasa es que en la Unión Europea es mucho más complejo, porque son los 28 Estados-nación más unas instituciones como es el Parlamento y la Comisión, que de alguna manera bueno, van por la vía del sistema representativo, ¿no? Estos dos órganos supranacionales, digamos, codirigen y codeciden con los poderes nacionales, con los 28 poderes nacionales. Esto es lo interesante. ¿Qué razón apunta para justificar el descenso progresivo de la participación en este tipo de elecciones? ¿Quizá desafección? Es como he tratado de explicar antes, porque no en todos los países pasa lo mismo, no en todos los sitios pasa lo mismo. Esto hay que estudiarlo, es decir, como decía antes, pues yo creo que si alguien que quiere estudiar la participación debería ir mirando. Es verdad que en términos agregados ha disminuido 20 puntos, pero habría que ver en qué medida, porque por ejemplo en España cuando nos integramos la participación ha sido distinta según que haya coincidido con otras elecciones o no. Entonces solo a la desafección solo no explica la bajada de participación, porque al tiempo están interviniendo y como he dicho, son elecciones en las que tienen posibilidad de acceder a la representación formaciones minoritarias, que son minoritarias en los estados nacionales, en las elecciones en los estados nacionales, y que en estas elecciones pueden tener una representación importante. Por lo tanto, no hay un único factor. Nunca se puede explicar la participación ni cualquier cuestión que estudiemos en este sentido el comportamiento político por una única razón.
Viniendo la mayoría de nuestras normativas de Europa, ¿por qué tan poca importancia y publicidad en prensa y demás se le da a Europa? Bueno, eso dependerá del interés que tengan los medios, pero lo que los ciudadanos, y yo creo que en este caso la responsabilidad esencial es de los gobiernos nacionales, dado que una parte importante de las legislaciones nacionales es transposición de directivas que se aprueban en Europa y, por lo tanto, deberían explicarle a los ciudadanos, y los ciudadanos, a su vez, debieran ser más activos, sobre todo ahora que hay muchas más facilidades para acceder a la información, enterarse de que una parte muy importante de las decisiones, no solo de la financiación, que por ejemplo a todos los países que han ido ingresando, que no eran ricos, hemos recibido de la Unión Europea, de los fondos europeos, sino también que parte importante de la legislación, pero no solo ahora en la crisis que ha habido, y los controles y las cosas que nos han dicho el Banco Europeo, etcétera, sino de legislación medioambiental y en otros muchos aspectos que son transposición de normativas aprobadas, de directivas aprobadas en Europa. ¿No sería conveniente unificar criterios y formas de votación en toda Europa? Recuento de votos, sistemas y días para poder votar, etcétera, porque luego las leyes y las decisiones sí son para todos. Bueno, sí, pero siempre hay márgenes. Por ejemplo, la transposición no siempre se hace de forma inmediata en todos los países. Depende del carácter de determinadas normas que se aprueban. Cuesta más aprobarlas, no es tan fácil aprobarlo. Quiero decir, es un proceso muy complicado en el que los dos grandes pilares, los estados nacionales y las instituciones europeas, bueno, pues llevan ahí y tratando de ensamblarse, pero no resulta fácil porque también hay digamos, tendencias que niegan o que no están de acuerdo, como no podía ser de otra manera, por cierto, con un proceso de integración supranacional, y por lo tanto ese debate existe y yo creo que va a seguir existiendo, y de hecho es una de las cuestiones que está en juego ahora, como decía al principio, ¿no? Ya no ha entrado ninguna más. No sé si se animarán en estos minutos, pero no hay nada más. Mi correo lo pueden encontrar, que es fácil, en la UNED, pues ya que se pongan en contacto conmigo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Lourdes. Buenas tardes. Buenas tardes.